Ok, entonces, recapitulando, vamos a determinar los máximos y mínimos absolutos de mi función f de x igual a 2/3 en el intervalo de -2 a 3. Podemos encontrar los puntos críticos derivando mi función f' de x e igualándola a 0, o encontrando un punto en el cual no esté definida mi primera derivada. Derivamos mi función, que es f de x igual a la 2/3, su derivada es 2/3 por x a la menos 1/3, y eso es igual a 2 entre 3 raíz cúbica de x. Entonces vemos que aquí no existe ningún punto en el cual mi función se haga 0, pero podemos ver el otro criterio en el cual decimos o vemos si existe algún punto dentro de mi derivada en el cual no esté definida la función derivada. Eso sucede cuando x es igual a 0, f' no va a estar definida. Por lo tanto, x igual a 0 va a ser mi punto crítico de esta función. Ahora nos toca determinar cuáles serían mis máximos absolutos y mínimos absolutos. Entonces sería en mi paso 2, que va a ser evaluar mi función f de x, que es igual a x a la 2/3. Entonces, respecto a mi punto crítico, tenemos que x es igual a 0, entonces hacemos f de 0, que esto me da igual a 0. Y ahora vemos los extremos de mi intervalo. Que mi intervalo estaba definido de -2 a 3. Entonces el primer valor sería x igual a -2. Entonces f de -2 va a ser igual a -2 a la 2/3, que eso es igual a la raíz cúbica de -2 al cuadrado. Y eso es igual a raíz cúbica de 4. Y mi otro punto es x igual a 3. Eso es f de 3, que eso sería igual a 3 a la 2/3, que es igual a la raíz cúbica de 3 al cuadrado, que es la raíz cúbica de 9. ¿Ok? Entonces, claramente ya vemos quiénes son mis máximos y mínimos locales. Para este caso, este va a ser mi mínimo absoluto, perdón. Que sería mi punto crítico en el cual la función derivada no estaba definida. Y este sería mi máximo absoluto. Que sería en el punto x igual a 3. ¿Dudas? ¿Preguntas? Cuando lo evaluamos en -2, ¿no significa ningún punto entonces? Sí, en este caso, como es un extremo, no va a ser ni un máximo ni un mínimo absoluto. Y tampoco va a ser un máximo y mínimo local en este intervalo, porque no proviene de un punto crítico. Si proveniera de un punto crítico, entonces podríamos decir que pudiera ser un máximo, un mínimo local o un punto de inflexión. Ah, ok. Gracias, profe. No de nada. Profe, entonces cuando no esté definida, igual lo tomaríamos como x es igual a 0. Sí, cuando no esté el punto en el cual no está definida mi derivada, ese también lo tomamos como un punto crítico. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Por qué no la evalúa con la de la derivada?
No se evalúa en la derivada, se evalúa siempre en la función. Ah, ya. Gracias. No hay nada. Ok, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Puedo cambiar? Sí, maestro. Muy bien. En este nos piden determine todos los puntos críticos de f de x igual a 6x al cuadrado menos x al cubo. Ok, aquí no nos pide encontrar los valores extremos, simplemente los puntos críticos. Muy bien, entonces para eso debemos encontrar la derivada de la función. Pues la derivada de la función me quedaría 12x menos 3x al cuadrado. Si se fijan, ese es un polinomio de grado 2, por lo tanto, la derivada está definida para todos los números reales. Entonces aquí no voy a encontrar un punto en el cual no esté definida mi derivada. Pero sí puedo encontrar igualándola a 0. Entonces, para este caso, factorizo un 3x y eso me va a quedar que es 4 menos x igual a 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, maestro. Muy bien. Entonces ya podemos resolver. Tengo dos formas para que esta función se haga 0. Si esto de aquí vale 0, pues 0 por todo lo que está al lado derecho me va a dar 0. Y la otra forma es de que si lo que está dentro del paréntesis vale 0, pues multiplicado por 3x también va a ser 0. Entonces la primera es que 3x es igual a 0. Por lo tanto, mi primer punto crítico sería x igual a 0. Y el segundo es que 4 menos x tenga que ser igual a 0. Lo cual me dice que x es igual a 4. Ese sería mi segundo punto crítico. ¿Ok? Sí. Muy bien, hagamos otro de determinar puntos críticos. Entonces ahora vamos a determinar los puntos críticos, pero de la siguiente función. ¿Puedo cambiar? Sí. Muy bien, determinamos los puntos críticos de f de x igual a x al cuadrado entre x menos 2. Entonces calculamos f' de x y lo hacemos por la regla de la división. Es la derivada del de arriba, que es 2x, por el de abajo, x menos 2, menos la derivada menos el de arriba, por la derivada del de abajo. La derivada de abajo simplemente es 1, entre el de abajo elevado al cuadrado. Muy bien, hacemos un poquito de álgebra. F' va a ser igual a 2x al cuadrado menos 4 menos x al cuadrado sobre x menos 2 elevado al cuadrado. Esto es igual a 2x al cuadrado menos x al cuadrado, me queda x al cuadrado menos
4. Entre x menos 2 elevado al cuadrado. Se fijan, arriba tenemos una diferencia de cuadrados. Esto es x más 2 por x menos 2 entre x menos 2 elevado al cuadrado. Entonces puedo simplificar este con este. Por lo tanto, f' de x es igual a x más 2 entre x menos 2. Profe, disculpe. En la parte donde hizo lo de la multiplicación, el 2x estaría multiplicando al x menos 2, ¿no? Sí, No quedaría al multiplicar 2x menos 2, menos x. Gracias. un x. Ujú. Sí, quedaría un x ahí. Muy bien, muchas gracias. Entonces, me quedaría de la siguiente manera. Queda x menos 2 al cuadrado. Entonces me quedaría x al cuadrado menos 4x. Y esto es igual, simplifico una x a x menos 4 entre x menos 2 al cuadrado. Entonces aquí me quedaría al cuadrado y x por x menos 4. ¿Ok? Sí. Muy bien, entonces ahora vamos a determinar quiénes son sus puntos críticos. Voy a cambiar de hoja. Sí, está bien. Muy bien, entonces para este caso vamos a hacer f' de x va a ser igual a x por x menos 4 entre x menos 2 al cuadrado. Entonces, si se fijan, esa función no está definida para x igual a 2. Entonces tenemos que f' de x no está definida en x igual a 2. Entonces sería nuestro primer punto crítico. Y ahora hacemos la igualación a 0 menos x por x menos 4 entre x menos 2 al cuadrado debe ser igual a 0. La parte de abajo no puede ser 0 en esta división. Y ya vimos que, ¿por qué? Porque se indefine y nos da un punto crítico, que ya lo tenemos aquí. Entonces, lo único que puede ser 0 es la parte de arriba. Eso nos va a llevar a que x por x menos 4 deba de ser 0. Y esta nos produce dos puntos críticos. El primero es cuando x es igual a 0 y el siguiente es cuando x menos 4 es igual a 0. Entonces, del primero obtenemos nuestro segundo punto crítico, que es x igual a 0, y del segundo, x es igual a 4. ¿Dudas? ¿Preguntas? La parte del denominador ya no se utilizaría entonces. No, recuerda, de todos modos, esto no puede ser 0, ¿no? Lo único que tiene que ser 0 es la parte de arriba, para que se cumpla que sea 0.
En toda fracción, 0 sobre un número, eso es 0. Si 0 es abajo, no está definida mi función, que es lo que obtuvimos aquí arriba. Ah, ok. Gracias, profe. No, de nada. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Ok, entonces hasta aquí le vamos a dejar en esta sesión.